You registered? Tim Saver era un guardia de seguridad encargado de patrullar los pasillos de una instalación abandonada. No se imaginaba que lo que pensaría que era un trabajo sencillo se volvería un verdadero infierno. Él comenzó a escuchar cosas extrañas, sombras, objetos moverse por sí solos y verse cara a cara con entidades que debían estar ocultas a los humanos. What happens at the end of this video is not because of her. It's the other one. Okay. What the hell? Oh. Shit. En otro video escalofriante, Tim grabó a Paul, la última persona que solía ver antes de comenzar su turno nocturno. Justo cuando Paul estaba a punto de irse, su actitud cambió por completo en un instante. Durante la siguiente hora, se quedó sentado allí, solo balbuceaba cosas incoherentes, como alguien poseído o distraído. This is Paul, and you are about to witness a possession. He's allowed me to post this video, but only if I conceal his identity. Paul is the day guard, and at the end of his shift, I didn't know it at the time, but in an act of kindness earlier in the day he tried to remove and discard the statue head. The following takes place before the Night 12 incident. Angel, this is Tim. What's your 20? I need a 86 for a friendly. Can't breathe. Paul. 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 Paul, I can't breathe. En distintas noches, Tim comenzó a ver figuras humanoides caminando por la fábrica, especialmente la de una mujer vestida de negro. Hello?
Durante todas esas noches, Tim se logró topar con varias entidades y también notaba cómo había eventos poltergeist en esta fábrica. Objetos que se movían y eran lanzados, las bombillas se fundían y con el pasar del tiempo, las cosas empeoraban aún más. A power outage in one of the storage rooms was causing the fire alarm to go off. I have to turn them off manually, and part of my job is to also do a walkthrough of the room. What you're about to see is the first time the entity in this facility has manifested physical aggression. No! Ah! Fuck. I was hurt during this encounter. This is not the same entity. It's not her. Please protect me, God. I guess we're doing this. Hello? Shit.
Whoa. Hello? Who's there? Hello? This is not the first time I was dragged from the neck by this thing, but what happened today has me questioning my resolve to continue working here. I've shown this video to the company, and they have promised to send help. It was intriguing that they were not at all surprised at what they saw. I could be wrong, but I don't believe the entity is a ghost or demon. It's something more advanced. Sin embargo, los últimos turnos en los que estuvo Tim fueron sin duda alguna los más aterradores. My last night shift at the facility. Through long halls and flickering lights, I patrolled each corner, every sight. Though fear and dread, my constant plight, I persevered until the end of night. Según Tim, después de esta última manifestación, él renunció y menciona que esta antigua fábrica fue demolida en 2023. Como ya sabemos, estos lugares antiguos son algunos de los que tienen más energía residual del pasado y suelen atraer a entidades de bajo astral y demonios.
Este video a continuación tiene muchos años en internet y se ha subido sin algún contexto, pero según informes recientes, se descubrió que esto fue grabado en una antigua academia militar en Indonesia. Según algunas historias de los cadetes de esta academia militar, decían haber visto sombras extrañas en los pasillos, sonidos extraños y hasta ser atacados por entidades que ellos no podían explicar. Siendo esta grabación la que daría veracidad a todos esos rumores de pasillo. Presta mucha atención a la grabación, ya que es muy impactante. En la grabación podemos ver a un cadete caminando solo por uno de los pasillos de la academia, cuando de repente algo apareció sin previo aviso y fue atacado. Según cuentan algunos ex cadetes en los foros de Reddit, este sujeto después de este encuentro no volvió a ser el mismo. No le gustaba estar solo en los lugares de la academia. Le costaba dormir y concentrarse en los entrenamientos, pero lamentablemente no se sabe más al respecto de esto, ya que los detalles verificables son casi escasos. Pero ve el video cuantas veces quieras y déjame en los comentarios qué es lo que piensas tú. ¿Acaso te has topado con un Shadow People como vemos en esta grabación? La siguiente grabación es de un policía que vive en Astoria, Oregon, y documentó hechos inexplicables en su casa a través del sistema de cámaras de seguridad. Según él, cuenta que lleva varios meses experimentando sucesos inexplicables como poltergeist. El patrón era repetitivo. Las puertas se deslizaban ligeramente y a veces se cerraban de golpe con una fuerza inhumana. Objetos se movían por sí solos y en muchas ocasiones mencionaba que no se sentía del todo solo en su casa. Una noche, mientras dormía, captó lo siguiente. La puerta de su dormitorio se cerró con una fuerza increíble, haciendo que él despertara sobresaltado. Podemos ver que el impacto fue demasiado fuerte que hizo que la misma cámara instalada en la habitación se moviera. Él, entre toda la oscuridad, comenzó a gritar preguntándose qué acababa de pasar. Sin tener ninguna explicación, vio las grabaciones de la cámara y no vio nada que hiciera que la puerta se cerrara así, ya que no habían corrientes de aire dentro de la casa. Impactado, siguió gritando en la oscuridad, porque creía que algo estaba allí. Minutos después, incapaz de ver o identificar el origen del pánico, decidió salir de la habitación. El video termina con él asustado saliendo de la habitación cerrada y esta queda en total silencio. Desde que publicó el video en línea, muchos comentaristas comenzaron a teorizar de que podría tratarse de alguna entidad de bajo astral que se había adherido a él o a su casa. Incluso, el hombre piensa que esto es así, ya que sostiene que algo está interactuando deliberadamente con el entorno en su hogar. Pero tú, ve el video cuantas veces quieras y dime en los comentarios qué piensas al respecto de este caso. La siguiente grabación es realmente extraña, ya que se ha hecho viral debido a lo que ocurre en ella. Fue grabada por una agente policial en un lugar de Estados Unidos, mientras detuvo a una chica que venía manejando en una camioneta a alta velocidad. La grabación fue hecha por la cámara corporal de la agente, y esta es realmente impactante. Presta atención. Police body cam captures woman disappearing. Hey, how's it going? I was speeding, wasn't I? Yeah, and you completely blew past that stop sign in front of me. You did. I'm so sorry. I literally didn't even see it. All right. No this worries. is my first time being pulled over. All right. Can I see your driver's license registration, please? Yeah. It's not a big deal. Here's my license, but this is my mom's car, so. Where are you headed to where you're speeding and missing stop signs? I was just headed to a friend's house. It's like literally right there. It's Okay. a birthday party. Got it. Not mine, but Any drugs or alcohol in the vehicle? no, of course not. All right. Sit tight, sir. I'll be right back. Your registration is What the? Sarah? What the heck? Sarah? 3201.
To dispatch, I have a... Mientras se encontraba hablando con la chica, preguntándole a dónde se dirigía con tal velocidad, ella menciona que iba de camino a la casa de una amiga que se encontraba cerca, ya que era su cumpleaños. La gente le pregunta si tiene alguna sustancia ilícita dentro del carro, y esta dice que no. Toma los papeles y mientras está revisándolos, giran nuevamente hacia ella, y esta ya no se encontraba dentro del auto. La agente de policía queda impactada al ver cómo esta chica desaparece ante sus ojos. Revisó el auto y no la encontró, por lo que se dirige a la patrulla para comunicarse con el despacho policial. Pero este caso no termina aquí, ya que también la cámara de la patrulla captó el momento justo en cuanto ella estaba haciendo la inspección a esta misteriosa mujer. Fine, but Any drugs or alcohol in the vehicle? no, of course not. All right. Sit tight, Sarah. I'll be right back. Okay. Your registration is What the? Sarah? What the heck? Sarah? 3201. Si esto se trata de un montaje, lo supieron hacer muy bien, pero con la grabación de la cámara del tablero de la patrulla, esto es casi imposible, ya que los movimientos son exactos. Podemos ver claramente cómo la mujer está dentro del auto, entrega los papeles a la gente y de un momento a otro ya no está. Esta es una de las grabaciones más impactantes que se han podido registrar en los últimos años, que fueron captadas por agentes policiales. Si tienes alguna explicación lógica a esto, me encantaría leerte en los comentarios. La siguiente grabación fue hecha en Brasil por unos agentes policiales. Ellos, alrededor de las 3 de la mañana, fueron alertados de una mujer con comportamiento extraño a las orillas de una playa, por lo que decidieron ir a investigar de qué se trataba, y al llegar al lugar se toparon con lo siguiente. Se encontraron con una mujer totalmente inmóvil, encorvada, sentada a la orilla del mar. Solo se lamentaba y lloraba profundamente. Lamentablemente el clip es corto y no sabemos qué sucedió después, solo que uno de los agentes policiales mencionó que mientras trataban de comunicarse con ella, esta desapareció, dejándolos muy impactados a lo que sus ojos vieron. Pero imagínate estar cerca de la playa y ver a una mujer así. Algunos piensan que estos agentes de policía se toparon con la mismísima Llorona. Pero, ¿tú qué piensas? La siguiente grabación pertenece a un hombre que es agente de policía en México, llamado Reyes Valdivia. Él, una noche, decidió grabar sus anécdotas de policía nocturno mientras se encontraba haciendo su servicio en un parque infantil. Lo que nunca se imaginaría es que esa noche lograría captar algo realmente sorprendente. Cosas que no te dicen si eres policía, parte 10 creo más o menos. Me ven riendo, pero es de nervios porque hoy me tocó trabajar de noche en el parque en el cual pues estoy en servicio. Normalmente tengo una caseta que está pues más o menos como unos 300 metros de aquí, 400 metros, y pues aquí está un área de juegos. Aquí hay unos columpios, un sub y baja y unas resbaladillas. Tengo rato escuchando unos gritos raros y se escuchan cositas raras. De hecho, ya vine a checar. Parece que todo está en orden, pero hay ruidos. Ya anteriormente ya lo había expresado en otro TikTok, pero está canijo. Anda otro compañero también junto conmigo, pero él está en otro extremo cuidando otra área. La verdad, traigo un montón de miedo, pero quiero ver si puedo documentar algo. Nomás escucho unos perros ladrar, pero están afuera del parque. Ahí al fondo está un portón, está cerrado.
ya no debe... Ay, hay mucho zancudo. No debe haber nadie. Allá al fondo no alcanzan a ver, pero hay unos columpios. Estos son unos subibajas. Allá al fondo están otros columpios. De aquel lado. Y como en este caso los patos posiblemente lo alcancen a percibir o escuchar, como que se alteran, no sé. Ay, hay un montón de zancudos porque aparte es un lago aquí. Y causa eso hay mucho zancudo. Ya no se ha escuchado nada, pero sí está raro el asunto, muy canijo. Quiero ver si puedo lograr documentar algo para mostrárselo a ustedes. Aquí tengo los zancudos a un lado que me chillan en el oído, pero se ve una lucecita por allá, no sé qué rollo, pues no hay nada, y la neta me da miedo caminar más para allá, al chile. Seré un policía, vengo armado, pero pues a veces hay cosas que están raras, que están fuera de nuestra dimensión. Y neta sí está canijo. Chéquense por si piensan que alguien viene conmigo. De hecho aquí de este lado está la carretera. Ahorita va a pasar un carro por aquí más o menos. Allá viene un carro. Estoy completamente solo. Y la neta ando nervioso, estoy nervioso. Pues son cosas que ya es como la tercera o cuarta vez, posiblemente la quinta que escucho cosas. Hace días grabé un video para mi canal de YouTube en el cual pues platico cosas chistosas que me pasan dentro de la policía. Y en esos, dentro de ese video se escucha un niño que dice varias palabras que no alcanzo a entender, pero al final escucho muy claramente que dice vete hoy, no mames cabrón. Hijo de la chingada, ya me voy cabrón, no mames. ¿Qué pedo? ¿Qué hago? Le voy a marcar a otro compañero para hoy. En serio traigo la piel bien chinita. Neta, en serio, sí es algo que me dé miedo porque lo escuché cerca de conmigo, pero no sé qué pedo. Ahorita le voy a echar un grito al compañero, a ver si se anima a venir para verificar bien, porque no voy a hacerla de malas y en realidad si una persona que esté pasando algo mal, no sé, pero está canijo, está canijo, en serio estoy con un chingo de miedo y de nervios. Hace días escuchaba que los columpios estaban sangoloteándose muy culero, pero la neta está bien cabrón. Vete al camote, güey. Vete al camote, cabrón, no mames. Está moviéndose un pinche columpio y traigo los gritos a un lado, güey, no mames. Neta que ando con los pinches pelos de punta. Y no sé qué pedo. Ya son varias veces que he visto y he escuchado que los columpios se mueven, incluso hasta niños que juegan, pero escuchar gritos, no mames, aquí lo siento un ladito y la neta está bien cabrón. Voy a ir hacia mi caseta, le voy a echar un grito al compañero para venir a checar el asunto. Que no mames, está todo solo. No mames. Vámonos a la chingada. En la grabación se escuchan distintos lamentos de niños, mientras él justo comenzó a narrar que anteriormente había escuchado voces de niños en otro servicio. Más adelante en la grabación, también ve como unos columpios se mueven solos en la oscuridad y al apuntar con la linterna para ver de qué se trataba, no había nadie allí, pero segundos después escucha estos terribles lamentos. Muchos espectadores que han logrado ver el video mencionan que quizás alguna entidad de bajo astral se le haya adherido a él para poder hacerle daño y se está haciendo pasar por un niño.
Sin duda alguna, esto es un registro que ha estado causando intriga a los espectadores en TikTok. ¿Qué piensas al respecto? Házmelo saber en los comentarios. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Una investigadora se adentraría a un edificio donde su pareja trabajó durante muchos años como guardia de seguridad nocturno, hasta que decidió dejarlo, ya que en este solían ocurrir cosas realmente extrañas, que él catalogaba como paranormales. What's going on, guys? Got a special treat for you. Terry's gonna be doing this solo. So, you guys enjoy what's about to come. La chica entró sola, sin equipo paranormal, Spirit Box o lector electromagnético, solo con una linterna y una cámara, mientras Josh, su pareja, veía en vivo lo que ella estaba haciendo desde afuera. Okay, so out of all the, I'm not gonna talk, you guys, I'm gonna be quiet. Out of all the places I have ever been to and investigated, this is, the creepiest place. This place had the most feeling to it, is what I can explain to you. That's all I'm gonna say it. What the hell is this? Remember, okay, I'm gonna be quiet now, and here we go. La primera cosa con la que se encuentra es realmente insignificante. Había una luz encendida en algún lugar del interior del edificio. Cuando por fin encuentra el interruptor, se da cuenta de que este está apagado. Íntegra se detiene para intentar entender qué significa eso, pero luego no le da importancia y continúa con la investigación. Oh, pardon my French, but mother effer. Holy shit. This is it, you guys. It is locked. Josh, can you please? You're not helping me here. Oh my god. This is as scary as it is. Fuck. Oh my god. I don't see any steps. Is there anybody here? Is there anybody here? Can you give me a sign? Well, there is a light switch, but the switch is off. Ella sigue adentrándose en el lugar y se pierde casi de inmediato. En medio de la investigación, se da cuenta de que hay muchas puertas abiertas de par en par y ella se niega a tocarlas o a cerrarlas. Al salir de allí, de algún lugar de la oscuridad, se escucha un grito de una mujer. Este no es débil y no se escucha lejos como para ignorarlo. Rápidamente le pregunta a George si él también logró escuchar ese grito. Y este menciona que sí, ya que estaba viendo todo a través de una transmisión en vivo. Escuchó el mismo grito que hizo estremecer a esta mujer. Of course, the door is wide open. Shit. Yep. Okay, Josh. Did you hear that? I swear to God, I heard a woman's voice.
Is there somebody in here? Hello? How do you feel that Josh isn't patrolling here anymore? The door was open, both doors were open, so I don't want to open and close any doors. Who's here? Who's ready to head through those doors? Is anybody here? Is a little boy or girl here? Do you miss Josh not coming around? Okay. Okay, Josh, where do I go? Down the stairs and to the right? I don't know what the hell. That's where the woman was screaming at. Yeah, I heard this woman screaming. Where do I go? Security. I just heard something behind me. Where do I go? Where do you want me to go, babe? This is messed up. Oh my God. Holy fuck. Sorry, you guys, for my language, but if you knew how it felt. Who's in there? Presa del pánico, comienza a hablarle al lugar, a aquello que no puede ver, ya que presentía de que había alguna entidad en el lugar. Preguntaba si había alguien ahí, si se había perdido, que qué quería, y al final de un largo pasillo logra ver una figura de pie lo suficientemente cerca para notar que está allí, pero lamentablemente no logró ver el rostro, ni tampoco se quedó para averiguarlo, ya que le invadió una sensación de miedo absoluto. Who are you? Are you lost? I heard something. Are you lost? I just seen a light coming from somewhere. Okay. I'm lost. You're gonna have to help guide me back because I don't know where the fuck I am. Forgive my language, you guys. This is... If you knew how this shit felt. Okay, I think I know where I am now. Oh, shit. Oh my God. Looked like there's something standing there. Holy shit. What the hell's going on? What happened? Yeah, the fucking dog was barking and growling or something. It wasn't the fucking sirens. And then I kept fucking... On the live, I kept hearing fucking, as soon as you were coming up there, I heard a woman. Yes, me I was too. hearing fucking screaming things, Yes. saying yes. I was telling in the lights. That fucking, I didn't hear any yes, but I heard that woman screaming. The only reason I started getting huff and puff was you're like, get out of there now. Yeah. I thought the cops were coming. No. Fuck. Lo que hizo que esta mujer quebrara en llanto no fue lo que vio ni lo que escuchó, sino la voz de su esposo Josh, que le decía desde el auto que saliera de inmediato de allí. Era imposible de que alguien estuviera en ese antiguo edificio, esas antiguas oficinas de cementerio. Quizás ese grito de esa mujer era algo que su mente no podía explicar. Afortunadamente tomó la mejor decisión y se retiraron de inmediato para nunca volver allí. Pero cuéntame, ¿tú has tenido un encuentro paranormal genuino como este? Si es así, me encantaría leerte en los comentarios. Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias.
por ver.